Hernán todavía trabaja en el área administrativa del gobierno, anunció ella para que todos la oyeran. No sabía que mi firma podía desmoronar el mundo que acababa de construir. Todo empezó en una cena en Polanco. Se inclinó sobre la mesa, con la copa de vino en la mano, y me sonrió como sonríe la gente que busca un público. Hernán todavía trabaja en el área administrativa, anunció a toda la sala. Ya saben, un trabajo de gobierno muy estable. La risa que siguió fue educada pero hiriente, de esas diseñadas para clavarse justo debajo de la piel. Su nuevo esposo, Gerardo, se giró hacia mí con genuina curiosidad en los ojos, sin crueldad, solo con la pregunta que haces cuando la esposa de alguien te acaba de presentar a su pasado. ¿Qué haces exactamente, Hernán? ¿En qué secretaría? Dejé el tenedor. Lo miré directamente a los ojos y dije una palabra: judicial. La mesa enmudeció. No fue el silencio que sigue a un mal chiste. Fue un silencio pesado, de esos en los que puedes oír el hielo moverse en los vasos y la gente encuentra de pronto un súbito interés en el mantel. La expresión de Gerardo cambió. ¿En qué? ¿En qué tribunal? Y ahí fue cuando todo cambió. Me llamo Hernán Mercado. Tengo 42 años. Y, hasta ese sábado por la noche en una cena en Polanco, en la Ciudad de México, casi nadie en mi vida personal sabía exactamente a qué me dedicaba. No porque lo ocultara, sino porque aprendí hace mucho tiempo que los títulos tienen el poder de cambiar el ambiente de una habitación, y había llegado a preferir la habitación tal como era antes de que la gente supiera. Pero esa noche dejé de preferirlo, y lo que pasó después, lo que se desató en esas horas y en las semanas siguientes, me enseñó algo que llevaré el resto de mi vida sobre quiénes somos cuando creemos que nadie importante nos está mirando. Necesito llevarte unos 14 meses antes de esa cena, porque nada de lo que ocurrió esa noche tiene sentido si no entiendes cómo llegué hasta ahí. Mi exesposa se llama Delia Fuentes de Castro ahora, después de añadir el apellido de Gerardo. Pero cuando la conocí, era solo Delia Fuentes, una asociada de tercer año en un despacho de cabildeo en Paseo de la Reforma, brillante, ambiciosa, y la mujer con más dominio de sí misma que había visto en una sala llena de gente que se esforzaba demasiado por parecerlo. Nos conocimos en el cumpleaños de un colega, nada elegante, la terraza de un bar en la Condesa, el tipo de noche que empieza a las 7 y de alguna manera se convierte en las 2 de la mañana sin que nadie lo planee. Llevaba un vestido verde y discutía con alguien sobre legislación de infraestructura. Estaba ganando la discusión y pensé, quisiera conocer a esa persona. Salimos durante 2 años. Estuvimos casados 6. Y durante una buena parte de esos 8 años combinados, todo fue genuinamente bueno. No el tipo de bien que la gente pone en sus publicaciones de redes sociales, sino el bien real, silencioso y complicado. El tipo de bien donde conoces los ritmos del otro, donde no tienes que explicar los días malos, donde hay alguien en la silla de enfrente que de verdad sabe quién eres. Pero siempre hubo una tensión subyacente, una corriente que atravesaba nuestro matrimonio y que no entendí del todo hasta que se acabó. Delia necesitaba ser la persona más exitosa en cada habitación a la que entraba. No es una crítica, es simplemente la verdad. Y es una verdad con la que ella probablemente estaría de acuerdo. Tenía una ambición que era impresionante y agotadora a partes iguales, y durante mucho tiempo pensé que nos equilibrábamos. Ella traía el fuego, y yo la paciencia. De lo que no me di cuenta fue de que ella también había construido una historia muy específica sobre nuestro matrimonio. En esa historia, ella era la triunfadora, la del despacho prestigioso, la de la creciente lista de clientes, el nombre que la gente en ciertos círculos reconocía. Y yo era el esposo comprensivo, estable y discretamente competente que tenía un trabajo en el gobierno. Lo cual era cierto, tenía un trabajo en el gobierno, simplemente nunca especificaba cuál. Esto es lo que pasa cuando eres juez federal en la Ciudad de México. No es un secreto, pero tampoco es algo que anuncias en las cenas. Está en el registro público. Está documentado. Cualquiera que quisiera buscarlo podría encontrarlo en 45 segundos. Pero cuando alguien te presenta como mi esposo, que trabaja en el gobierno,
La gente asume que eres un burócrata de nivel medio, quizá alguien de políticas públicas, y asienten y siguen con la conversación. Yo dejaba que siguieran. No me avergonzaba de mi trabajo, estaba orgulloso de él. Pero había visto lo que pasaba cuando la gente se enteraba. El cambio en su postura, la nueva formalidad en su voz, la forma en que de repente empezaban a cuidar lo que decían a mi alrededor. Me gustaba ser solo Hernán. Hernán, el que iba a las carnes asadas. Hernán, el que se acordaba del nombre de tus hijos. Hernán, con quien podías hablar sin sentir que te estaban evaluando. Así que cuando Delia y yo estábamos juntos, yo existía en su mundo social como una especie de cifra agradable. Sus colegas y amigos sabían que era inteligente, sabían que era estable, sabían que era algo en el gobierno que no podían ubicar del todo. Y Delia nunca lo ubicó por ellos. Ahora lo entiendo. Mantenerlos en la vaguedad sobre lo que yo hacía le permitía a ella seguir siendo el centro de la habitación. Ni siquiera creo que fuera consciente de ello. Eso es lo que lo hace complicado. No lo calculaba como una estrategia. Era simplemente la historia que necesitaba que el mundo creyera. Y yo, sin darme cuenta, le había dado todo el material que necesitaba para contarla. El matrimonio terminó hace 3 años. No de forma dramática, sin gritos ni traiciones, ni el tipo de ruptura que da para una historia limpia. Terminó como terminan ciertas cosas, lentamente y luego de golpe. Queríamos cosas diferentes del futuro. Ella quería acelerar, pasar a otro nivel en su carrera, estar rodeada de gente que estuviera constantemente ascendiendo. Yo quería espacio, silencio, una vida con lugar para la reflexión. Nos habíamos amado y luego nos quedamos sin terreno común sobre el que pararnos. El divorcio fue civilizado. No tuvimos hijos, lo que hizo el lado legal más limpio, sino emocionalmente más fácil. Dividimos nuestros bienes de forma justa. Nos despedimos de la vida que habíamos construido juntos y empezamos el extraño proyecto de reconstruir nuestras vidas individuales desde los escombros. Conoció a Gerardo Castro unos 8 meses después de que el divorcio se finalizara. Él era un desarrollador inmobiliario, y no de los pequeños. Proyectos comerciales serios en todo el Bajío y el centro del país. Un hombre cuyo nombre aparecía en publicaciones de negocios y cuyos proyectos remodelaban colonias enteras. Era rico, seguro de sí mismo y genuinamente encantador, como suelen ser los hombres exitosos que se han ganado su éxito en lugar de heredarlo. No le guardé rencor por su felicidad. De verdad que no. Lo que sí noté durante los 18 meses siguientes fue un cambio en el comportamiento de Delia cada vez que nos cruzábamos, lo cual ocurría de vez en cuando porque nos movíamos en círculos profesionales superpuestos en una ciudad que es a la vez enorme e implacablemente pequeña. Ella siempre había sido segura de sí misma. Ahora era algo más. Había un filo en ella en los entornos sociales que no reconocía de nuestros años juntos, una agudeza dirigida específicamente hacia mí, como si mi mera existencia requiriera algún tipo de comentario continuo. En la fiesta de jubilación de un amigo en común, me presentó a alguien como mi primer esposo, con una pausa antes de primer que contenía unas 17 capas de implicaciones. En la inauguración de una galería, mencionó, a nadie en particular, pero lo suficientemente alto como para que yo la oyera, que había mejorado su criterio desde su última relación. No dije nada, sonreí, tuve mis conversaciones, me fui a casa, porque esto es lo que ella no sabía, lo que aparentemente nunca se molestó en averiguar, lo que su certeza sobre mi ordinaria vida profesional la había protegido de descubrir. 6 años después de casarnos, 3 años antes de que terminara, había sido designado para la Judicatura Federal, juez de distrito para la Ciudad de México, ratificado por el Consejo de la Judicatura, con mi propio juzgado y mi toga. En los años transcurridos desde entonces, había presidido casos que ocuparon los titulares nacionales. Había escrito sentencias que eran citadas en resoluciones de tribunales colegiados. Había navegado por algunos de los litigios federales más complejos del país. Me había convertido, según la estimación de la gente que sigue estas cosas,
en uno de los jueces federales más influyentes de una ciudad llena de ellos. Y Delia no tenía ni idea, porque nunca se lo dije. No porque lo estuviera ocultando, sino porque para cuando me nombraron, nuestro matrimonio ya se estaba disolviendo silenciosamente y el nombramiento se sentía como algo que pertenecía a la persona en la que me estaba convirtiendo después de nosotros, no a la persona que había sido durante nuestra relación. Ella había solicitado el divorcio antes de que se llamara mi primer caso. Había pasado 3 años desde entonces construyendo una historia en la que yo era el estable y olvidable trabajador del gobierno que había dejado atrás. Y yo había dejado que esa historia se mantuviera porque corregirla nunca me pareció lo suficientemente importante como para molestarme hasta la cena. La invitación llegó a través de una amiga en común llamada Viviana Aguilar, que nos conocía a ambos desde antes de nuestro matrimonio y que había manejado el divorcio con la habilidad diplomática de una funcionaria de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Viviana era el tipo de persona que creía genuinamente que los adultos podían permanecer en la misma órbita social después de que una relación terminara, y no estaba del todo equivocada. Organizaba una cena cada pocos meses en su casona de Polanco. Siempre 12 personas. Siempre una mezcla de viejos y nuevos amigos. Siempre buena comida y el tipo de conversación que te hacía recordar por qué vivías en esta ciudad. Casi no fui. Sabía que Delia y Gerardo estarían allí. Viviana lo había mencionado de pasada, como quien menciona el tiempo. Y no tenía ninguna razón para evitarlos, pero tampoco un entusiasmo particular por el encuentro. Pero Viviana era una amiga cercana, y faltar me parecía el tipo de autoprotección mezquina que ya no quería practicar. Así que fui. La noche empezó bastante bien. La casa de Viviana era cálida y ruidosa de la manera correcta. 10 personas ya inmersas en conversaciones superpuestas cuando llegué. Copas en mano, el olor a algo asándose en la cocina llenando cada habitación. Conocía a la mayoría de los invitados. Una analista de política exterior que había conocido en una conferencia, una periodista que cubría la Suprema Corte, una pareja de los tiempos de la maestría de Viviana, que había vuelto a la Ciudad de México desde Monterrey, algunos otros. Delia y Gerardo llegaron unos 20 minutos después que yo. Ella se veía bien. Él se veía exactamente como lo que era. Un hombre que había construido cosas con sus manos y su mente, y no era tímido con los resultados. Daba la mano con firmeza, hacía preguntas a la gente y realmente escuchaba las respuestas, rellenaba las copas de vino sin que se lo pidieran. En otras circunstancias, me habrían caído bien de inmediato. Durante la primera hora, todo estuvo bien. Me quedé en el extremo opuesto de la sala. Tuve una conversación sobre nombramientos judiciales con la periodista de la Suprema Corte que manejé con cuidado. Ella conocía mi nombre, conocía mi cargo, pero confiaba en su discreción, y una vez cruzó la mirada conmigo y asintió levemente. Un gesto que decía que entendía la situación. La cena se sirvió a las 8. Pasamos a la larga mesa del comedor de Viviana, el tipo de mesa que había albergado 15 años de buenas comidas y mejores discusiones. Velas encendidas, vino ya servido. Me sentaron hacia el centro de la mesa. Delia estaba directamente enfrente de mí. Gerardo a su izquierda. Empezó de forma sencilla. Gerardo preguntaba a los comensales sobre su trabajo. Curiosidad genuina. La típica conversación para conocerse que ocurre cuando un grupo incluye a personas que no se conocen. Ya había recorrido la mitad de la mesa. La analista de política exterior, la periodista, uno de la pareja de Monterrey. Entonces Delia habló y no esperó a que llegara mi turno. Hernán trabaja en el área administrativa, dijo, sonriendo en dirección a su marido. Gobierno, un trabajo muy estable. Y lo dijo de la forma en que cierta gente dice pobrecito. Envuelto en dulzura, atado con desdén. Algunas personas en la mesa sonrieron educadamente. Alguien hizo un pequeño sonido de reconocimiento. La analista de política exterior, que sabía exactamente quién era yo, se quedó muy quieta. Gerardo me miró con esa misma curiosidad genuina. ¿En qué secretaría? He estado haciendo algunos proyectos cerca de propiedades federales. Navegar la parte administrativa es un mundo complicado. No estaba siendo condescendiente. Estaba siendo interesado. Fue Delia quien había establecido el marco.
no él. Él simplemente estaba operando dentro de él. Lo miré, luego brevemente a Delia, que sorbía su vino con una pequeña sonrisa privada. La sonrisa de alguien que ha logrado decirle a la sala quién es el personaje secundario. Poder judicial, dije. La palabra quedó suspendida sobre la mesa. El ceño de Gerardo se frunció ligeramente. ¿Cómo en qué tribunal? Juzgado de distrito, dije. Soy juez federal. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio en esa sala esa noche. La analista de política exterior dejó su tenedor con mucho cuidado. La boca de la periodista se abrió ligeramente y luego se cerró. Viviana, en la cabecera de la mesa, miró su copa de vino con la estudiada neutralidad de alguien que sabía que este momento llegaría y había hecho las paces con ello. Gerardo dijo lentamente: «¿Eres juez federal?» «Sí», se giró hacia Delia. Y aquí está lo que subestimé de Gerardo Castro en esas primeras impresiones. Era un hombre que había pasado 20 años en el desarrollo inmobiliario, lo que significa que era un hombre que había pasado 20 años leyendo salones, leyendo a la gente, leyendo la brecha entre lo que alguien dice y lo que es realmente cierto. Leyó la brecha en ese momento en unos 3 segundos. La sonrisa de Delia no había desaparecido, pero había cambiado. Había perdido su ancla. Todavía estaba en su cara, pero ya no estaba conectada a nada. Una bandera al viento, después de que le han quitado el mástil. «¿No lo sabías?», le dijo Gerardo. No era una pregunta. «Claro que», empezó ella. «No lo sabías», repitió él. Y esta vez fue más bajo. Y de alguna manera eso lo hizo más definitivo. Lo que siguió fue el tipo de momento, en una cena que la gente cuenta durante años. Y no porque fuera ruidoso o dramático, sino por todo lo contrario, porque la revelación se quedó allí, en medio de la mesa, y todos la procesaron en silencio. Y luego la conversación se reinició, lenta, cuidadosamente, y nada volvió a ser como antes. Gerardo me hizo preguntas de verdad, sobre los casos que supervisaba, sobre la jurisdicción de un juzgado de Distrito Federal, sobre el proceso de nombramiento. Estaba interesado y respetuoso, y pude verlo recalibrando en tiempo real, no solo su imagen de mí, sino su imagen de la historia que su esposa había estado contando. Delia se recuperó. Es demasiado hábil en situaciones sociales como para no hacerlo, pero la recuperación fue visible, y una recuperación visible es su propia forma de exposición. Se rió en los momentos adecuados, cambió a otras conversaciones. Que lo que acaba de pasar no es un problema. Pero al otro lado de la mesa, cuando sus ojos se encontraron con los míos una vez durante el postre, vi algo que no esperaba ver. No vergüenza, no ira, algo que por un instante pareció dolor. Y lo entendí, porque lo que había perdido en ese momento no era estatus, ni posición social, ni siquiera la cena. Lo que había perdido era una versión de la historia que se había estado contando a sí misma durante 3 años. La versión en la que ella era la que había avanzado, ascendido, dejado atrás a alguien más pequeño que ella. Esa historia le había estado dando algo, quizás consuelo, quizás permiso, quizás solo el alivio particular de sentir la certeza de haber tomado la decisión correcta. Y ahora esa historia tenía un agujero que no se podía reparar. Esa noche conduje a casa por las calles de Polanco, pasando el Auditorio Nacional, la Ciudad de México a las 11 de la noche en octubre. El aire era cortante y frío, los edificios iluminados de blanco contra el cielo oscuro. No estaba enojado, estaba cansado de la forma en que uno se cansa después de algo que te exigió más de lo que esperabas. Mi teléfono vibró 2 veces antes de llegar a casa. Un mensaje de la analista de política exterior. Lo manejaste de maravilla. Además, te debo una disculpa por no advertirte antes que te iba a sentar frente a ella. Y otro de Viviana. ¿Estás bien? Lo siento. Pensé que podría aclarar las cosas. Tal vez calculé mal. Les dije a ambas lo mismo, que estaba bien, que no había pasado nada malo. Y aquí está la complicada verdad. Lo decía en serio. No de forma evasiva, sino de verdad. No había pasado nada malo. Se había corregido algo que había estado mal durante mucho tiempo. Y la corrección es incómoda, pero no es un daño.
No supe de Delia durante 11 días después de esa cena. Al 12º día, llamó. Casi no contesto, pero algo en mí, el mismo instinto que me ha hecho un juez decente, la creencia de que no se evitan las conversaciones difíciles, de que no se huye de lo que hay que enfrentar, me hizo levantar el teléfono. Quisiera que nos viéramos, dijo. Un café, en un lugar neutral. Nos vimos en un café en la avenida Masaryk, no muy lejos de donde trabajaba ahora. El tipo de lugar donde todos son claramente importantes y al mismo tiempo intentan parecer que no están intentando parecer importantes. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con el abrigo puesto, lo que me dijo que no sería una reunión larga. Se veía diferente a la de la cena. No peor, solo diferente. Como se ve la gente cuando ha estado haciendo algo difícil, como si hubieran estado cargando un peso que los ha reorganizado ligeramente. Quiero disculparme, dijo antes de que yo me sentara. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Lo que dije en casa de Viviana, la forma en que te presenté o no te presenté, fue cruel, fue despectivo. Y he estado pensando en eso durante casi 2 semanas, y necesito decirlo directamente. Me senté. Está bien, te escucho. No lo sabía, dijo, y su voz era baja. Lo de tu cargo de juez. Sinceramente no lo sabía. Sé que no lo sabías. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Pensé en eso. El nombramiento ocurrió 3 meses antes de que se finalizara el divorcio. Yo estaba pasando por mucho. Tú estabas pasando por mucho. Sentí que pertenecía a un capítulo aparte. Asintió lentamente. He estado pensando en por qué no lo sabía, en por qué nunca te busqué en Internet, nunca le pregunté a nadie. Creí que sabía quién eras, hizo una pausa. Creo que construí quién eras, y fue conveniente. Esto fue más honesto de lo que esperaba y se lo dije. Gerardo me dijo algo, continuó. Después de la cena, me dijo que te había buscado en el coche de camino a casa y me dijo: Delia, tu ex esposo, ha escrito algunas de las sentencias más citadas de los juzgados federales de la Ciudad de México en los últimos 3 años. Y luego me miró durante un largo rato, sin decir nada más. Podía imaginarme esa mirada. Es un buen hombre, dije. Loes tomó su café. También es muy perceptivo. Me dijo: contaste una historia sobre ese hombre que no era cierta, y creo que sabías que no era cierta. Ypsilon quise discutir, pero no pude, porque ella lo sabía, no lo del cargo. Sinceramente no sabía eso. Pero sí sabía de la historia más pequeña, la construcción diaria de una narrativa en la que yo era menos para que ella pudiera ser más. Eso lo había sabido. En algún lugar debajo de la mente consciente, donde guardamos las cosas que no estamos listos para admitir. Nos quedamos sentados otros 30 minutos. Hablamos de cosas de las que no esperaba hablar. Su camino para convertirse en socia en el despacho, que había sido difícil últimamente. Mi carga de trabajo, que había sido intensa. La extraña experiencia de encontrarnos en la geografía social de la ciudad, una ciudad que te exige tener una estrategia para tu propio pasado. Hablamos de los años que estuvimos casados, de las cosas que fueron genuinamente buenas, de las formas en que nos fallamos mutuamente, que no fueron la historia de origen de ningún villano. Solo los fracasos silenciosos de 2 personas que querían cosas diferentes y tardaron demasiado en decirlo. Cuando se levantó para irse, me ofreció la mano. Se la estreché. Un gesto extraño, tal vez, pero real. Espero que el capítulo en el que estás ahora sea bueno, dijo. Lo es, le dije. Y sinceramente, espero lo mismo para ti. Y lo decía en serio. Esa es la parte que más me sorprendió. Lo mucho que lo decía en serio. Las semanas después de ese café fueron tranquilas, como lo que sigue a una resolución, cuando algo que te ha estado presionando finalmente suelta su agarre. Volví a mi juzgado, escuché casos, escribí sentencias, cené con mi hermano Nicolás cuando vino de Querétaro para una conferencia, y nos sentamos en mi terraza, en el frío, con mantas y un mezcal añejo, y hablamos de todo menos de lo que había pasado, y luego hablamos de ello de todos modos. Y se rió de la forma en que solo un hermano puede reírse, no de ti, sino con el conocimiento total de ti. Nunca lo supo, dijo Nicolás, negando con la cabeza. Todos esos años, y nunca preguntó.
Y tú nunca se lo dijiste. No se quedó callado un momento. ¿Crees que fue tu culpa no decírselo? Lo pensé honestamente. Creo que ambos construimos una versión de nuestro matrimonio que era más fácil de vivir que la verdad. Ella construyó una versión donde era la triunfadora. Yo construí una versión donde era solo Hernán, la persona normal, no el título. Ambos estábamos evitando algo, solo que cosas diferentes. Nicolás asintió. ¿Y ahora qué? Nada dramático, dije. Voy a trabajar. Me presento, intento hacerlo bien. Levantó su vaso de mezcal. Eso siempre ha sido suficiente para ti. Es suficiente, dije. Hay algo que sucede en una sala de audiencias. Y he pensado en esto a menudo, especialmente en el último año, donde la verdad tiene una cualidad diferente a la de otros entornos. En la vida ordinaria, la gente construye narrativas, editan, enmarcan, presentan la versión de los hechos que sirve a la historia que necesitan contar, no siempre con malicia, normalmente solo porque eso es lo que hacen los seres humanos. Somos criaturas que crean historias, y las historias que creamos sobre nosotros mismos son casi siempre algo ficticias. Pero en un tribunal hay presión legal, estructural, la presión de un juramento que resquebraja esas construcciones. La verdad sale a la luz no porque la gente quiera, sino porque las condiciones hacen que el ocultamiento sea insostenible. Esa cena en Polanco no fue un tribunal, pero tuvo algo de esa misma presión. No legal, no bajo juramento, sino la presión de un momento en que la construcción se encontró con la realidad, y la realidad no se movió. Delia había construido una historia. Yo había permitido una historia. Y durante 3 años, nuestras dos historias habían corrido en paralelo, sin cruzarse lo suficiente como para ser puestas a prueba, hasta que Gerardo hizo una simple pregunta, y yo la respondí. Y la intersección ocurrió en tiempo real, frente a 10 personas, sin ningún lugar a donde ir. No creo que Delia sea una mala persona, quiero dejar eso claro, porque la versión más fácil de esta historia es un villano y una víctima, y eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es más interesante y más honesto que eso. 2 personas que se habían amado construyeron versiones ligeramente deshonestas de su pasado compartido, y una de esas versiones dependía de que la otra persona fuera más pequeña de lo que era. Y cuando resultó que eso no era cierto, todo tuvo que ser recalibrado. Esa es una historia muy humana. Es el tipo de historia que no tiene una resolución limpia, solo un momento de corrección, y luego el largo trabajo de vivir de manera diferente. Estoy viviendo de manera diferente, no dramáticamente, no de formas que serían noticia, sino en pequeñas cosas que se acumulan en algo real. Ahora soy más honesto sobre lo que hago, no de forma ostentosa. No voy por las fiestas presumiendo mi título, pero cuando alguien pregunta, respondo claramente, sin la suave evasiva que solía usar para mantenerme cómodo, porque ahora entiendo que esa evasiva no solo me protegía a mí, estaba participando en una ficción, y las ficciones tienen una forma de volverse en tu contra. Llamé a mi padre el mes pasado. Tiene 70 y tantos, está jubilado, vive en las afueras de Valle de Bravo y pasa sus días haciendo carpintería y viendo béisbol. Le conté la historia, toda la historia. Escuchó sin interrumpir, lo cual no es su modo habitual. Y luego dijo, «Hijo, tu madre siempre decía que eras la persona más reservada que había amado. Lo decía como un cumplido, pero lo reservado puede agriarse si no tienes cuidado. Puede empezar a proteger las cosas equivocadas. Ella murió hace 4 años. Él todavía la cita regularmente y siempre tiene razón cuando lo hace. Lo reservado puede empezar a proteger las cosas equivocadas». Escribí eso en un trozo de papel y lo puse en la pared de mi oficina en el juzgado, donde lo veo cada mañana cuando me siento a trabajar. Viviana organizó otra cena 2 meses después de la de Polanco. Me llamó para invitarme con un poco de timidez y luego dijo, «Por si sirve de algo, Delia y Gerardo no estarán esta vez, pero de todos modos eres bienvenido». Le dije que iría de todos modos, y lo decía en serio. He terminado de construir mi vida social en torno a estrategias de evasión. La cena estuvo bien. 12 personas, buena comida, mejor conversación. Me senté junto a una mujer llamada Renata, que trabajaba en políticas de salud pública,
un campo del que no sabía casi nada, y descubrí que quería saber más. Hablamos durante toda la comida y la mitad del postre. Al final de la noche dijo, no entendía a qué te dedicas. Y se lo dije claramente, sin evasivas, sin la suave pausa que solía seguir, solo la simple verdad. Ella dijo, debe ser algo increíble de llevar, esa responsabilidad. Lo es, dije. Algunos días pesa más que otros, pero sigues adelante. Sigo adelante. Sonrió. No el tipo de sonrisa que se recalibra en torno a un título, sino la que es solo una persona reconociendo a otra. Bien dijo. Eso fue suficiente, más que suficiente. Mi nombre es Hernán Mercado. Tengo 42 años. Soy juez federal en la Ciudad de México. Un hecho que está disponible públicamente para cualquiera que lo busque, y que pasé demasiado tiempo tratando como información que debía ser ocultada. No la ocultaré más, no por Delia, no por la cena, no por el momento en que la sala se quedó en silencio y me di cuenta de que la historia que ella había estado contando sobre mí ya no podía sostenerse, sino porque mi madre tenía razón y mi padre la ha estado citando durante 4 años, y lo reservado puede empezar a proteger las cosas equivocadas. Y lo que sea que esté protegiendo ahora, sea cual sea este capítulo, pertenece a la verdad. Ahí es donde quiero vivir. ¿Saben qué es lo que más me queda de la historia de Hernán? No es la cena. Ni siquiera es la palabra que congeló la habitación. Es el hecho de que pasó años haciéndose más pequeño, no porque tuviera que hacerlo, sino porque pensó que era más fácil. Y creo que muchos de nosotros hacemos eso. Dejamos que la gente escriba la historia equivocada sobre nosotros, nos quedamos callados y nos decimos que no importa, pero sí importa, porque el silencio no siempre es humildad. A veces, el silencio es simplemente dar permiso. No le des permiso a la gente para que te defina a la baja. Tú sabes quién eres. Asegúrate de que ellos también lo sepan. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado la verdad en esa cena o habrías seguido guardando el secreto? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia y no olvides suscribirte al canal.